Muchas dudas, más de 90 personas heridas, todas ellas quemadas. Ha puesto de manifiesto algo importantísimo: la atención de este tipo de lesiones no es una cosa cualquiera. Una persona que resulta quemada en un accidente como esto, sobre todo de segundo o tercer grado y con superficies corporales que rebasan el 30% de las quemaduras en el cuerpo, exigen un seguimiento puntual y una atención especializada. ¿De qué tipo de cuidados estamos hablando los que necesitan estos pacientes? ¿Quiénes son los especialistas que deben o deberían intervenir? Y lo más importante, nuestro país, particularmente la Ciudad de México, cuenta con la infraestructura hospitalitaria para el tratamiento de estos pacientes. Agradecemos al doctor Arturo Cándido. Él es cirujano plástico con alta especialidad en cirugía plástica reconstructiva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Gracias por su tiempo. Pues la primera pregunta sería esta: si nuestro país cuenta con esta infraestructura hospitalaria para atender a este tipo de pacientes con quemaduras de segundo o tercer grado. Fíjate que sí, justamente estaba yo pensando que afortunadamente o desafortunadamente ocurre en esta ciudad que concentra la mayor cantidad de hospitales en el país y que en este país se encuentran lugares muy especializados, tales como hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, tales como Hospital General Rubén Liñero, o hospitales como el Hospital General de Balbuena, que casi todos cuentan con un servicio de cirugía plástica, el Hospital Pediátrico de Tacubaya, y de los federales pues se encuentra el Centro Nacional de Investigación y Atención a Pacientes Quemados. También como contamos con unidades de trauma que tienen pisos especializados en cirugía plástica, tanto en el norte como en el sur, y que además tenemos la cantidad de cirujanos plásticos especializados que pueden dar cobertura cutánea. Entonces, afortunadamente el accidente ocurre en esta ciudad, en donde sí se puede tener esa capacidad de respuesta. Aquí lo más importante que hay que recordar es que las funciones de la piel, sobre todo, es que este tipo de quemaduras por fuego se profundizan muy rápido. Entonces, rápidamente se hacen de tercer grado. Y casi todo este tipo de pacientes, pues con estas quemaduras tan profundas, pues requieren de varias cosas en diferentes etapas del tratamiento. En las primeras 24 a 48 horas, pues lo más importante es la restitución de líquidos, porque hay que recordar que las funciones de la piel son justamente darnos, mantener nuestra temperatura, mantener nuestra agua corporal y sobre todo de mantener esa barrera. Y cuando esta se pierde, pues bueno, nos deshidratamos, perdemos líquidos, y sobre todo si las quemaduras se encuentran en áreas especiales como en la cara o quemaduras de la vía aérea, pues hacen más grave todavía estas quemaduras. Luego Doctor, entonces, quisiera pues sí, hacerle una pregunta. Las imágenes que vemos son durísimas, terribles. sí, Desafortunadamente, terribles. entre las personas que documentan las cosas, pues graban a las personas que salen de entre las llamas, que salen de la zona de emergencia. Sin embargo, las personas salen caminando, salen con la capacidad de comunicarse. Inclusive, pues algunos de ellos tuvieron la oportunidad de hablar con familiares y decirles: acabo de estar en un accidente, me quemo, los trasladan y de manera pronta entran en procesos en donde inclusive se les tiene que inducir al coma, en donde tienen que entrar en un proceso de respiración asistida. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué, por ejemplo, se tiene la capacidad de hablar y de comunicarse y es pronto? ¿Es el efecto, vamos a decirlo así, del dolor y el no sentirlo en ese instante, o tiene que ver con el agravamiento en poco tiempo? Tiene que ver mucho con el agravamiento en poco tiempo. Hay que recordar que las quemaduras, como las imágenes que vimos en televisión, son quemaduras de entrada, son de tercer grado. Son tan profundas que ya perdieron las terminales nerviosas. En ese momento no se siente tanto dolor. El problema es que con la adrenalina y con toda la emoción uno se puede comunicar, pero no se percata uno de que no existe ya esta barrera. Y entonces ya la piel se encuentra cartonada y ya las terminaciones nerviosas no están presentes. Ay, qué horror. Sin embargo, cuando llegan a un hospital,
se empieza a perder líquidos, se empieza a inflamar el cuerpo, se empieza a inflamar la vía aérea y cuando llegan con este porcentaje hay que restituir agresivamente con líquidos porque se empieza a perder mucha agua. ¿Esos líquidos son vía intravenosa, son sueros o qué son? Así es, así es. Hay fórmulas especializadas para el tratamiento de esos pacientes que requieren hospitalización, requieren abordajes intravenosos y a veces hay que ir restituyendo agresivamente hasta, dependiendo de la extensión, pueden llegar a usar hasta 20 litros de solución en unas primeras 8 horas, dependiendo de la extensión. Sí. Entonces, esa es la historia natural de la enfermedad o de la lesión, que al principio puedes caminar, puedes llegar al hospital, pero te vas deteriorando muy rápido. Por eso estaremos viendo en las siguientes horas que los pacientes que no han podido ser alcanzados con los líquidos o simplemente ya fueron alcanzados con los líquidos, pero el problema ahora es cómo vas a sustituir esa piel que te hace falta con esas funciones vitales que te da la piel, pues lo haces solamente con piel autóloga, es decir, con tu propio cuerpo. Entonces, si tienes una quemadura del 90%, solamente tienes un 10% para tomar injertos y es imposible dar cobertura. Sí. Entonces, definitivamente nos encontramos ante un caso muy difícil. Claro. En esta atención decía que las primeras horas son primordiales, por lo menos en esta situación veíamos el traslado de diferentes hospitales, llegaba un paciente a un hospital, lo trasladaban a otro porque ahí no había la atención que se requería. ¿Qué tanto influye pues esta demora en recibir la atención que se necesita para la recuperación de un paciente? Sin duda es primordial la atención primaria. Hay que recordar que lo más importante es canalizar y poner líquidos intravenosos para que el paciente no se deshidrate. Pero lo más importante es que no contamos con la barrera de la piel. Entonces, cuando perdemos este órgano, que es el más grande de todo el cuerpo, pues definitivamente vamos a empezar a caer en fallas en las cuales te vas a deshidratar, pero eso no es lo grave. Si no consigues darle cobertura cutánea rápida, vamos a empezar, como ya perdimos la barrera de la piel, vamos a caer en infecciones. Entonces los pacientes van a requerir de muchas y costosas cirugías. Es decir, a veces no tomamos en cuenta que dices, bueno, me quemé, sí, pero las secuelas van a ser de los pacientes que llegan a sobrevivir. Son muy grandes, las cicatrices son muy grandes. ¿Quién es el especialista encargado de atender a estos pacientes? Es multidisciplinario. Desde el médico intensivista, el médico de urgencia que recibe el paciente, que lo estabiliza, hasta el cirujano plástico que le tiene que dar cobertura cutánea. Claro. Ahora, esta cobertura, nos decía, doctor, por ejemplo, tiene el 10%, a partir de ahí, ¿solo se puede proteger o se puede recubrir de nueva cuenta el cuerpo con piel? ¿O hay un proceso, no sé si es cicatrizante, pero desconozco por completo, que genere una barrera parecida o que sustituya a la piel? Únicamente se puede hacer un injerto de piel del propio paciente, se puede utilizar piel de otra persona, hay piel artificial, hay creación de piel de cultivo. Cuéntenos, por favor, de esto. Sí, fíjate que se llaman apósitos con los que podemos cubrir a los pacientes. Los apósitos generalmente, y todos los apósitos, pueden ser naturales o artificiales. De los naturales, todos los apósitos son solamente temporales, porque al final de cuentas hay que recordar que la piel tiene muchas capas. Entonces, cuando tienes una quemadura tan profunda, requieres de todas esas capas para cubrir tu cuerpo. Entonces, no existe actualmente algún apósito que cubra todas las funciones de la piel. Entonces, se puede echar mano de un banco de tejidos y esto, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el CENIAC existe un banco de tejidos, pero es un apósito temporal, o sea, es piel de donador cadavérica, pero que a los 13 días se tiene que remover y buscar la manera de volver a colocar más para evitar infecciones. También existen otro tipo de apósitos con antibióticos, pero la verdad es que al final de cuentas, lo importante es que solamente tú puedes recibir tu propia piel. Entonces, ese es el mayor reto al que se enfrenta el cirujano plástico en estos centros de quemados. Doctor, después de esta tragedia algo deberíamos de aprender y esperemos que no vuelva a ocurrir algo similar, pero sin duda una quemadura de segundo o tercer grado en
en casa, en un incendio, en otra situación puede ocurrir. ¿Qué hacer en caso de eso? Por ejemplo, en el caso de la explosión, veíamos videos de personas echando botellas de agua, cubriendo con ropa. ¿Cómo auxiliar antes de que lleguen los servicios de emergencia que brindan los primeros auxilios para no entorpecer la recuperación del paciente? Primero que nada, tenemos que proteger y favorecer la vía aérea, que tengan signos vitales, y después de esto, con apósitos con agua limpia, estéril de preferencia, húmedos, cubrirlos con vendajes y trasladarlos a un hospital. Es mentira luego que se usan algunas resinas, que si de tepescohuite o algún otro tipo de ungüentos, miel, hemos oído huevo, hemos oído tantas cosas que se pueden poner. La verdad es que eso solamente contamina las heridas. Entonces, lo más importante es agua, solamente con agüita y protegerlos con apósitos limpios, con una toalla limpia y trasladarlo inmediatamente a un hospital o a un centro que tengan atención de quemados. Respecto a las prendas que quedan quemadas y adheridas a la piel, ¿se retiran, se dejan? Mira, en la calle no, porque al final lo único que vas a hacer es desprender la piel y también puedes hacer más grave todavía la quemadura. Lo que tienes que hacer es en ese momento cubrir la piel con vendas, si de preferencia son húmedos está bien, y de ahí trasladarlos inmediatamente a un hospital. ¿Por qué? Porque hay prendas sintéticas que se quedan adheridas a los tejidos y hay que retirarlas efectivamente, pero eso ya se realiza en quirófano, en condiciones estériles y ya después tendrá que estar el paciente bajo cuidado médico, en donde se tiene que, en las primeras 48 horas, hacer una restitución importante de líquidos intravenosos y se inicia antibiótico-terapia a partir de las 72 horas y posteriormente empezar a planear la cobertura cutánea. Doctor, en el caso específico de esta emergencia, de esta tragedia que vive la Ciudad de México, han pasado apenas poco más de 52 horas precisamente del hecho. Pues, ¿en qué momento pasará el riesgo para quienes están siendo atendidos? ¿Cuáles son estas ventanas de periodo crítico? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasará en las próximas horas en su atención? ¿Y qué debemos de estar pensando para conocer? Pues lo más importante número uno es saber la extensión del paciente. Okay. A mayor extensión de quemadura, mayor riesgo de muerte hay, ¿no? Y la otra, la profundidad. Y como son por fuego directo, pues se hacen muy profundas. Entonces, imagínate esa combinación fatal de mayor extensión con una quemadura profunda, el pronóstico es sombrío. A pesar de los esfuerzos de los cirujanos plásticos, de los médicos intensivistas, de todo esto, el problema se va a ir suscitando conforme avancen tal vez las primeras 2 semanas, Okay. cuando ya estabilizas al paciente, pero tienes la necesidad de dar cobertura cutánea de alguna manera. Entonces, vienen los problemas de infecciones. Estos problemas inflamatorios a los que hacen referencia, que hemos escuchado, ¿qué son, doctor? Sí. ¿Por qué son y en qué órganos o qué sistemas incluyen? Claro. Para esto, en la medicina lo conocemos como respuesta metabólica al trauma. ¿Esto qué significa? Que se desencadena toda una cascada inflamatoria en la cual se liberan muchas sustancias tóxicas que para tratar de limitar el daño, lo único que hacen es que se inflaman muchos órganos, se inflama la piel, se inflama el hígado, los riñones y empiezan los pacientes o pueden caer en insuficiencia renal y en fallas multiorgánicas que al final termina justamente con el pronóstico lo empobrecen. Entonces, sí es una marcha contra el tiempo, es una marcha contra el reloj y estoy muy seguro que todos los cirujanos plásticos que se encuentran en este país, al menos todos los cirujanos plásticos certificados que tienen la especialidad en cirugía reconstructiva, que son los que deben atender este tipo de pacientes, no solamente la parte estética, sino estamos preparados para atender justamente a los quemados, pues ese es el mayor reto que va a presentar el especialista. Doctor, entonces, ¿cuánto tiempo ¿sí? les puede llevar la recuperación y las secuelas que podrían dejar en los pacientes sobrevivientes a esto? Les va a llevar tal vez muchos meses porque van a requerir
de múltiples cirugías de reconstrucción. Algunas van a requerir múltiples injertos, después de los injertos colgajos, después de esto liberación de las cicatrices, de bridas, rehabilitación. Estamos hablando que yo calculo mínimo 1 año, en el mejor de los casos, en los pacientes que sobrevivan, y las cicatrices van a quedar de por vida. Pues es durísimo, de verdad, durísimo. Durísimo, la verdad es que es una pena. Yo, la verdad, estoy muy conmocionado también por esto y saber que a pesar de los esfuerzos médicos, ya no se trata de, veía por ahí que si hay insumos, que si no hay insumos, no, 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 se trata de que existe, de alguna manera se va a hacer hasta lo imposible. Sin embargo, existe el conocimiento con los doctores, con los cirujanos plásticos, con los médicos intensivistas, pero el pronóstico es sombrío por la profundidad y por la extensión de las quemaduras. Y pues ningún apoyo médico, psicológico que se les está brindando a las familias y a los pacientes posteriormente va a recuperar su salud, el tiempo que tarde su recuperación, el trauma de vivir esta experiencia y por supuesto pues la vida a quienes la perdieron. Muchísimas gracias, doctor Arturo Cándido Mozo. Es un tema complicado, muy duro. Duro, pero que la sociedad tiene que tener claro también para seguir acompañando a las víctimas en exigir justicia en su recuperación y que no se les abandone. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Y aquí, pues es la ciencia, Ale, la que da respuestas. No es la ideología, no es el fanatismo, no es nada. Es únicamente la ciencia médica y los esfuerzos. Hay que también destacar, pues hemos hablado de los bomberos, hemos hablado de los paramédicos, hemos hablado de la gente de protección civil, pero desde el miércoles a mediodía el equipo médico no ha parado. Seguramente las guardias han sido intensivas, extensísimas. Ya estarán enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, en fin, todas las disciplinas, todas las especialidades haciendo esfuerzos por pues hacer que estas personas se recuperen. Ojalá y logremos que sean las más posibles. Y ahora que conocemos más de cerca el panorama médico que les espera a los pacientes, por supuesto que no podemos dejar de indignarnos. Le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros, y pues una negligencia, una falta de una revisión, una supervisión, malas condiciones de la vía, aunque la Fiscalía en la Ciudad de México dijo que ya no es esa la línea de investigación, pero imagínate que por una negligencia de una persona, de una institución encargada de supervisar, de una empresa que opera en condiciones irregulares, te cambie por completo la vida a partir de un segundo. Desde luego, es muy importante. Y ojo, Ale, vienen las fiestas. El lunes es 15 de septiembre, el martes es 16, es desfile, es día de asueto, viene después el Día de Muertos. O sea, viene este calendario que va a convivir precisamente con la evolución de esta desgracia. Creo que es importante que mantengamos la atención, que no se nos olvide, que acompañemos a estas familias y a estos lesionados, porque, lo decía el doctor, si les va bien, de menos